Buenas noches y bienvenidos a este programa especial de domingo a las 8:45. Especial, Pedro Trujillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Especial sobre todo porque está con nosotros el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en este primer aniversario de gobierno. Bienvenido, señor presidente, es un gusto tenerlo aquí. Gracias por aceptar esta conversación para revisar lo que ha ocurrido a lo largo de este primer año de gestión. Gracias, Juan Luis, muchas gracias, Pedro, también. Yo creo que es una oportunidad muy valiosa para poder, a través de los medios de comunicación, empezar a rendir lo que sería el informe del primer año de gobierno. Quizás antes de empezar nosotros, presidente, dejarle a usted un espacio breve para que nos ponga los hitos que usted considera destacables de su primer año y también a lo mejor los agujeros negros que ha podido haber de cosas que usted hubiese querido y lamentablemente no se han podido. Bueno, yo quisiera mencionarles tal vez entre las cosas más sobresalientes primero es que logramos demostrar en este primer año que los guatemaltecos no estamos condenados a vivir en violencia y en inseguridad. Y eso es a través de unos planes pilotos que hicimos, que nos permitieron, por ejemplo, la fuerza de tarea Maya en la zona 18, en 3 meses y medio que estuvo funcionando, que lleva a estar funcionando, se lograron bajar los hechos delictivos en un 73%. Eso es verdaderamente algo que nos pone en una situación que era de las áreas más difíciles, y 73% de disminución de hechos delictivos es una muestra de que los guatemaltecos no estamos condenados a vivir en violencia y en inseguridad, que se pueden hacer las cosas bien. Luego, como le pusimos atención al departamento de Guatemala, en el departamento logramos bajar en un 18% los homicidios comparados con el año anterior. Y si nos vamos a la capital, que fue donde funcionaron más las fuerzas de tarea, a la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala bajamos en un 23% los homicidios. A nivel nacional son otros datos. A nivel nacional son 10% de la reducción de la tasa de homicidios, 11% la reducción de femicidios. Y otro dato que es histórico es que en los últimos 8 años el robo de vehículos vino subiendo año con año. Y en el primer año de gobierno logramos detenerlo y hacerlo descender un 6%. Yo creo que los avances que se dieron aquí en el departamento de Guatemala, municipios como Misco, como Villanueva, nos dan la muestra de que no estamos condenados a vivir en violencia y en inseguridad y que este segundo año debe ser un mejor año en este tema y debemos de lograr ser capaces de que este modelo que aplicamos en el departamento de Guatemala empezarlo a trasladar a otros departamentos como Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Santa Rosa, que ya son los que están en lista, y las fuerzas de tarea no es que las de aquí se vayan a ir para allá, sino que grupos que vamos a armar que ya tienen experiencia de estas fuerzas de tarea van a empezar a movilizarse al interior del país. Presidente, pese a los logros, la verdad es que 34 muertes violentas por 100.000 habitantes, que es la cifra a la que se ha logrado reducir desde aproximadamente 39, la verdad es que todavía es muy alta para un país como Guatemala. Totalmente, estamos conscientes. ¿Cómo se logra reducir hacia cifras que sean, digamos, bastante más deseables? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Juan Luis. Las proyecciones que nosotros tenemos es, si nosotros logramos bajar el 5% en esa tasa en el primer año, que es un año difícil porque fue con la misma gente que teníamos, los mismos recursos, con una serie de problemas administrativos, conformar equipos no es fácil también. Esa experiencia que ya fue sobrepasada en este primer año nos debe estar a poner en condiciones mejores en ese segundo año. Ahora, la proyección, digamos, la proyección más baja que deberíamos de hacer es, si en el primer año a nivel nacional logramos bajar un 10%, en la estimación más baja que estamos haciendo es que en los 3 años deberíamos de ser por lo menos lo mismo. Estaríamos entregando al final del año en un 40% menos de homicidios. Es decir, casi, esa no es mi expectativa. Yo ya se lo dije a todo el equipo. Yo les quiero contar, me reuní todas las semanas con todo el equipo de seguridad para chequear, para ver, para escucharlos, y eso fueron reuniones que nos llevaban 1h30, 2 horas, porque participaban no solo el ministro de Gobernación, estaba el ministro de la Defensa con su Estado Mayor, el ministro de Gobernación con sus viceministros, el director de la policía con su personal más cercano, los encargados de las fuerzas de tarea y los encargados de la inteligencia. Y estas reuniones fueron las que semana a semana estábamos chequeando cómo íbamos avanzando, cuáles eran las debilidades, qué deberíamos de corregir y qué deberíamos de hacer. Entonces, la proyección debería ser que al final
mínimo, yo les estoy diciendo a ellos, deberíamos de tener un 50% menos. Eso quiere decir que si fuera un 5% lo que bajamos, que es una tasa altísima todavía, deberíamos de entregar nosotros, ojalá, un poco más bajo de un 20% por cada 100.000 habitantes. 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Esa es su expectativa al final del periodo? Al final del periodo. Que es alto todavía. La experiencia de El Salvador que se comentó de que el gobierno termina negociando, pactando o poniéndose de acuerdo con las maras, ¿es una experiencia extrapolable al país en relación con las maras u otros colectivos del crimen organizado? No ha sido nosotros estudiamos eso, el ministro de Gobernación con su equipo lo estudió, y la recomendación el resultado del estudio que ellos hicieron es que no se podía extrapolar para acá. El resultado es que las maras son, aunque tienen sus mismas conexiones y tienen casi sus mismos métodos para operar, aquí en Guatemala ha derivado en otras situaciones las maras. Es decir, no es que aquí las maras salvatruchas se esté matando con la mara 18, que fue lo que hizo parar la violencia en El Salvador. Aquí no se están matando entre ellos. Hay algunos casos que sí, por supuesto, se dan, pero no es ese el mayor índice que nos da la tasa de homicidios en Guatemala. Entonces, eso no quiere decir que no hagamos esfuerzos en ese sentido, pero no creemos que por ahí vaya a estar la solución. Presidente, ya mencionó usted el primer tema que le hace sentirse ufano del primer año de gobierno, el tema de seguridad. ¿Hay otro? Bueno, no ufano, no diría yo, no, que por lo menos es algo que nos pone en el camino correcto, creo yo. Y que siguiendo el trabajo que lo vamos a hacer con mucho compromiso en los próximos 3 años, nos podría dar los resultados que nosotros estamos buscando al final para darle una buena respuesta a los guatemaltecos, que se sienta verdaderamente que hubo un cambio en la seguridad cuando estemos entregando el gobierno. El otro tema que creo yo es importante hay otros dos por lo menos que tenemos, pero uno de ellos que quiero mencionar ahora es el tema relacionado cómo Guatemala está siendo vista desde afuera. Esto quiere decir las calificadoras internacionales. JP Morgan, Standard & Poor's son calificadoras internacionales que nos mejoraron la calificación. De B negativo nos pasaron a B estable. Nos posicionaron y mejoramos 5 puestos en el Doing Business, en la forma de hacer negocios avanzamos 5 puestos. En el índice de la percepción de la lucha contra la corrupción mejoramos 8 puestos, en solo 9 meses que alcanzaron a calificarnos a nosotros, comparado con casi 17 puestos que se habían retrocedido en el gobierno anterior. Eso creo yo que son cómo nos están viendo de afuera a nosotros. El país fue catalogado como un país emergente. Esa es una excelente noticia, porque entonces los inversores empiezan a voltear, a ver, cuando empiezan a chequear dónde pueden hacer inversiones, los países emergentes les llaman la atención. Otro tema que para nosotros fue importante es que después de 8 años de estar luchando para entrar al programa de los beneficios que dan las metas del milenio, que se le llama, el primer programa se llama el umbral de las metas del milenio. Guatemala tiene 8 años de estarlo solicitando. Y ahora fondos especiales otorgados por el gobierno estadounidense. Exactamente, son fondos que son en calidad de donación. Pero para lograr que un país entre a eso, tienen 20 indicadores ellos que los chequean, que van desde las buenas prácticas del gobierno, cuáles son la inversión, cómo se está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo. Esos son 20 indicadores. Y en esos 20 indicadores que nos chequearon fuimos el único país en diciembre, y me llamó directamente el encargado del programa para decirnos que Guatemala había sido elegible para ingresar a lo que le llaman el umbral. Ahí podemos optar de 15 hasta 56 millones de dólares de donación para ayudarnos a cumplir las metas del milenio.